Nacional, el abogado Santander Tristán Donoso. Primeramente, mi saludo al equipo que nos acompaña en este proyecto, a la dirigenta Irma Araúz, que al mismo tiempo es presidenta del Movimiento de Abogados Gremialistas, una fuerza importante en el Colegio Nacional de Abogados, pero más que eso, por su compromiso y el compromiso de todos los colegas que están acá en la mesa y otros que están sentados en este recinto, en función del tema de la justicia, del tema del compromiso de un abogado comprometido por los derechos humanos. Yo quiero compartirles a ustedes, hacer quizás este discurso o este planteamiento así muy familiar, muy coloquial, decirles lo siguiente. En primer lugar, fue una decisión que, como se dice, nos puso en el camino de un camino que ya venía siendo recorrido. No hay sorpresas. Alguien dijo alguna vez que las coincidencias verdaderamente tienen que ser cuestionadas o puestas en duda si verdaderamente hay un compromiso. Y resultó que, un poco preocupado por el papel del Colegio Nacional de Abogados y porque 22.000 abogados de este país solo participan en la práctica 3.000 abogados y se realizan asambleas generales de 200 personas y yo he participado en asambleas generales de 60 personas. Tomando decisiones, podríamos hasta tomar la decisión de que vamos a vender el edificio. Eso nos ha preocupado porque esto es sistemático, permanente, en cada elección. Y por otra parte hay una desmotivación porque llegamos a todo el interior, a las diferentes provincias, y que fue una meta de esta nómina incorporar a dirigentes de provincias, que ustedes ya lo verificaron con la lista que presentó la licenciada Ángela Díaz. ¿Qué podríamos hacer para hacer que ese colegio, cuando manifiesta una posición, no voy a decir tiemble la tierra, pero tiemble el país? Tiemblen las instituciones cuando se ven violentadas las instituciones democráticas, las instituciones de justicia. No hacer un piqueteo en las escalinatas de la Corte y allá a lo lejos el presidente de la Corte mira, dice, son 5 gatos. Eso no tiene mucha fuerza, mucha decisión. Pero ¿qué pasaría si un colegio de abogados se convierte en una fuerza de presión, una fuerza movilizadora tremenda, con unos postulados bien claros de la justicia, apoyando incluso la elaboración de leyes justas? Pienso que eso sería importante. Otro factor de ese tema es el factor económico. El reflejo más claro es que nosotros somos abogados litigantes que vivimos de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestro trabajo legal. Y aquí, lamentablemente, se entronizó una cultura, yo diría perversa, que es que cada 2 años los abogados no pagan su cuota. Y entonces son los candidatos con sus fuentes de financiamiento los que pagan la cuota. Nosotros teníamos 80 abogados en Herrera que debían cada uno $200. Si usted multiplica 80 por 200 son $16.000. Y así sucesivamente en el resto del país. Nuestra nómina veía pasar cheques de 9.000, de 7.000, de 10.000. Y nosotros
conciencia de los abogados, haciendo un libro de Alberto Rincón, que se me pasó aquí, en la calle, a los 75 años, marchando contra el tema de la reforma constitucional del 2004, porque habían modificado el artículo 319, que hoy se llama 325, precisamente para abrir las compuertas de la autoridad del canal para los negocios particulares. Y esos viejitos decían que ese artículo no podía pasar. Y pasó. Digo finalmente que tenemos una proyección muy concreta, la Asamblea Constituyente, pero mirada como proceso. No es que estamos pensando en una Asamblea Constituyente que sea como se ha hecho en otros pueblos, sino que sea un proceso participativo de la gente. Queremos poner artículos de una comisión de notables que nos dé una constitución y diga, estos son los artículos maravillosos que con esto se resuelve el problema constitucional del país. No, si el país y si el pueblo no se incorpora, no se vincula, aquí no hay nada, ninguna asamblea constituyente. Si los partidos no se ponen, no asumen el compromiso de constituir un acuerdo nacional con la constituyente, tampoco camina. Entonces, verdaderamente, si los partidos están sordos y mudos, hay una sociedad civil que tiene que pasar a la vigilancia. Y es que eso es lo que queremos hacer en el Colegio Nacional de Abogados, acompañar a esa sociedad vigilante para lograr esos cambios. El canal como instrumento de desarrollo y de negocios, un grupo económico, ya lo dijo Irma, y finalmente el tema del combate a la corrupción, la impunidad y el crimen organizado. Miren, y cierro con esto, como abogado, como hombre comprometido con los derechos humanos en este país, que estamos aquí por una responsabilidad nuestra misma trayectoria. Les quiero decir lo siguiente. Si nosotros, y lo decimos porque aquí tenemos un equipo que trabaja con el tema de derecho internacional de refugiados, y vienen personas de El Salvador, de Guatemala, pidiendo asilo, huyendo de las pandillas, del crimen organizado. Si nosotros no organizamos nuestro país, si nosotros no blindamos nuestro país en su institucionalidad, que sea verdaderamente una institucionalidad transparente y clara, por los pliegues de las instituciones se va a colar la corrupción y con ella también se fortalece el crimen organizado. Nosotros podemos perder nuestro país para las futuras generaciones. Si un colegio no alerta a esta situación, que tiene la capacidad de hacerlo, no estamos apostando al futuro. Por esa razón, por ese Estado social y democrático de derecho, es que hemos comprometido nuestro esfuerzo colectivo, personal, a que la nómina Defensa Gremial y Dignidad Nacional es la receta de cómo se pierde un país. Esto lo escribieron en 1513, es el Príncipe de Maquiavelo. Este es el libro que yo me estaba leyendo el día que tuve que huir de mi país, Venezuela. Léanlo, por favor, colegas, léanlo, para que no pierdan su país como yo perdí el mío. Bueno, ahí está, una expresión concreta. Tenemos una responsabilidad por el hoy y el mañana. Si en algo podemos poner, digo, un granito de arena, no estamos diciendo que somos la salvación, por nuestra responsabilidad ciudadana, si podemos poner, es decir, un rojo que no es más bonito que el resto de los colores, pero es un color simbólico, y por eso tomamos esa decisión. 3 grandes desafíos del colegio, muy rápidamente: participación, protección y seguridad social al profesional del derecho y ética profesional. Ya lo hemos dicho. Aquí los abogados se envejecen y no tienen las cuentas pagas del Seguro Social.
abogado que está en la administración de justicia o en la administración pública puede jubilarse, pero el de abogado litigante tiene que pagar su cuota voluntariamente y si muchas veces no le alcanza, entonces prioriza y va dejando su compromiso al final. ¿Cómo es posible que no haya seguridad social para una persona que tiene una responsabilidad por la justicia, entonces está próximo a la tentación del pecado? Esas son las realidades que también hay que examinar como Colegio Nacional de Abogados. El tema de la ética profesional, que es una exigencia, un mandato que nosotros tenemos, pero como les decía, no es muy fácil cuando el abogado ve también que no hay cumplimiento al principio de imparcialidad, de la corrupción, de personas, incluso de su propio gremio, que también han metido la mano, que no han sido honestos con su compromiso. Entonces, al final, el abogado va debilitando esa ética profesional. En el colegio, en nuestra nómina, queremos hacer un trabajo con ese tema de ética profesional. Y no solamente en el colegio, convenio con las universidades, para que se establezcan criterios donde verdaderamente hay una formación desde el principio, no una asignatura que se llame ética, sino un programa de deontología jurídica que tiene que ver con la ética profesional y los valores, que vaya acicalando, que vaya fundamentando el corazón y el comportamiento y la conducta de los abogados. Dignidad nacional y el papel de los abogados. Rápidamente. Miren, como lo decíamos en un video que ustedes pues, quizás han podido ver, y vamos a tener otros más disponibles. Nosotros tenemos una historia. Aquí han habido abogados, juristas importantes en la historia panameña. El primero, Gusto Arosemena, que no solamente fue jurista, historiador, sociólogo, politólogo y político. Y un buen político. El hombre que desarrolló la Convención de Río Negro de 1863 y sentó la base del federalismo de Colombia. Ese fue Gusto Arosemena. Ese es el apóstol del Colegio Nacional de Abogados. ¿Qué tan lejos estamos de ti, Gusto Arosemena? ¿Qué tan lejos estamos de Carlos A. Mendoza, que en 1910, por ser negro, no podía ser presidente de la recién República Panameña? Una de sus dificultades o de sus digamos estigmas era que era un mulato. Como mulato fue Pedro Percán, que fue un abogado colonense luchador que hemos olvidado. El doctor Arnoldo Arias, que hizo su tesis sobre el Canal de Panamá, tesis que ganó premio en Cambridge, y que corresponde a uno de los políticos más fecundos que ha tenido nuestro país. Es más, el local de abajo se llama Arnoldo Arias, pero estoy seguro que muchos de nosotros no sabemos quién fue Arnoldo Arias, porque no tenemos esa educación legal continua que decía Irma, para que todos los abogados sepan con mística, con compromiso, lo que es ser parte del colegio. Incluso estoy dispuesto a pagar mi cuota, porque vale la pena estar en el Colegio Nacional de Abogados. Pareciera que no vale la pena. Jorge Illueca, que fue el presidente del Colegio Nacional de Abogados el 9 de enero, y fue el que desarrolló el Congreso por la Soberanía para la derogación del Tratado Jaime I. Guarina. Jorge Illueca era el presidente del Colegio Nacional de Abogados en ese momento y creó una comisión de juristas del Colegio Nacional de Abogados. Como ahora tuviéramos una comisión encargada de analizar los temas de corrupción en este país. Pero a veces se nos pasa rápidamente en la lista de los abogados aquellos que no tienen proyección mediática. Y yo rescato del Frente Patriótico, que fue uno de los fundadores, junto con Jorge Illueca,
a Vicente Meneses, que sé que le llamaban el Pincho Meneses, un abogado humilde, sencillo, que llegó a enseñarme de que la diferencia, decía él, con Materno era que Materno decía que los proyectos y las transformaciones había que hacerlas desde arriba, y Pincho Meneses decía que había que hacerlas desde abajo. Y por eso que se quedó abajo. Y nadie lo recuerda. Y ya se murió mucho tiempo Pincho Meneses, Vicente Meneses. Le conocí su casa en el Casco Viejo cuando todavía estaban las casas de madera. Y ahí encontré a don Vicente Meneses hablando del Frente Patriótico y de la lucha y del compromiso que él tenía. Carlos Iván Zúñiga, ¿qué decir de Carlos Iván Zúñiga? Siempre rector de esta universidad, rector de la Universidad Nacional, fue por mandato legal considerado su fecha, su aniversario de muerte.